Bien, iniciamos. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Sonia Edith Negreiro Sames, soy magíster en docencia universitaria. Mucho gusto de poder saludarlos a todos. Por favor, quiero conocerlos un poquito más, pero para que no nos gane el tiempo, porque solo es una hora, vamos a... Escriban su nombre, escriban a qué se dedican y qué les gustaría, ¿no? ¿Qué expectativas ustedes tienen respecto al curso? Y ya lo leemos al final de la clase, si tienen alguna consulta también al final de la clase, ¿correcto? Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con el curso. Ok, entonces el curso de hoy es técnicas básicas de enfermería, ¿no? Le estamos dictando pues por la GCAP. Esta va a ser la clase número 1 de 5 clases que vamos a llevar conmigo. Me voy a presentar un poquito más. Mi nombre es Sonia Edith Negreiro Sames, soy magíster en docencia universitaria en la Universidad San Ignacio Loyola. Mi carrera de profesión es cirujana dentista y mi especialidad es en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consta estos 5 módulos que vamos a llevar a cabo? Lo voy a resumir en forma breve. Cada uno de los detalles lo podemos ir complementando con las dudas que ustedes tengan para poder quedar satisfechos, ¿no? En este curso básico sobre técnicas básicas de enfermería, ¿no? El día de hoy vamos a empezar con el módulo número 1, que es definición de términos, conceptos generales. Vamos a hablar principalmente de qué trata pues la enfermería, ¿no? Las técnicas básicas que se implementan para el cuidado del paciente, ¿correcto? Luego vamos a, en la siguiente clase, hablar sobre los riesgos laborales, qué implica para un profesional que brinda servicios de enfermería tenerlos en cuenta, ¿no? No solamente se cuida del paciente, sino es también el autocuidado hacia nosotros mismos como profesionales, ¿no? Vamos a ver en el módulo 3, anatomía general, básica, importante conocer los planos anatómicos, corporales, qué significa la enfermedad, cuándo detectamos si estamos en una situación grave o qué es lo que tenemos de nosotros tener como antecedente la situación clínica del paciente, ¿no? En el módulo 4 vamos a ver lo que son catéter endovenoso, vi por ahí que están solicitando inyectables, lo vamos a incluir también en este módulo, lo que es la tabla de goteo, los catéter endovenosos, vamos a incluir por ahí lo que es inyectables, ¿correcto? El módulo 5 vamos a ver el tema del cuidado directo del paciente, el catéter, las movilizaciones y la higiene el paciente. Sobre el tema de los principios básicos de la enfermería, ¿no? Principios básicos de la enfermería. Estos módulos están dedicados básicamente para el profesional técnico auxiliar, técnico de enfermería, o personal de enfermería, o personal en general que quiera, pues, tener conocimientos generales sobre el tema de principios básicos de enfermería, ¿no? No necesariamente, pues, necesitamos ser un personal de salud, ¿no? Es importante que conozcamos en forma general algunos conceptos básicos, ¿no? Y si les gusta la carrera, pues, bienvenidos y a continuar con las clases, ¿no? Técnicas básicas de enfermería. ¿Qué vamos a definir principalmente acá? ¿Qué es la salud? ¿Qué nos dice la OMS que significa la salud? Es un término que ha venido ampliándose en su concepto durante bastantes años porque implica no solamente la ausencia de la enfermedad, sino significa, o sea, no una condición clínica del paciente, ¿no? Hoy en día la OMS ha mejorado el término, aunque no es completo, pero está más centrado a la realidad, y define la salud como el estado de completo bienestar físico. ¿Alguno tiene completo bienestar físico? Generalmente no, ¿no? Es un ideal que se pretende llegar, pero bueno, esa definición es correcta, ¿no? La salud es el completo de estado de bienestar físico, mental y social. Es decir, físicamente puedo no tener una enfermedad, puedo ser una persona
sana, sin ninguna patología, me alimento bien, hago deportes, ¿no? Pero mentalmente, ¿cómo sé que mi salud mentalmente está adecuada? Quizás tengo estrés, estoy deprimida o estoy con una situación que me genera internamente un desequilibrio. Entonces ya dejé de estar en el término ideal de lo que significa la salud. ¿Correcto? Y en el aspecto social también, ¿no? El tema de las interacciones intrapersonales es muy importante porque hoy en día, pues, conlleva que eso también afecte nuestra sociabilidad, nuestro entorno familiar, nuestro entorno amical, nuestro entorno laboral, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos definir cuándo una persona está realmente sana, ¿no? A veces es un poco difícil llegar a ese nivel, pero es importante tener en cuenta cuáles son los aspectos que yo tengo que tener presente como personal de salud para brindar mi atención en todos los aspectos, en el aspecto físico, que sería el aspecto clínico, en el aspecto mental, es el apoyo, el soporte emocional y psicológico que le damos al paciente, y en el aspecto social, ¿no? Tener vínculos saludables en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿correcto? Entonces, ese aspecto general de lo que significa la salud es importante que los conozcamos. No es solamente ir a atender al paciente, que se mejore de su enfermedad, sale de su dolencia, y yo fui una persona que le brindé una atención, pues, inadecuada. A veces llevé mis problemas familiares a una atención con el paciente, entonces yo no me encuentro sana, pero no puedo yo trasladar toda esa carga hacia un paciente, porque el paciente también es una persona que puede tener una estabilidad mental, emocional o psicológica que puede afectar o agravar su salud, sea pues de una condición sistémica, ¿no? Entonces, es importante lo que menciona la OMS, pero es un objetivo, ¿no? Que todas las personas deberíamos, pues, llegar a ese nivel, ¿correcto? Entonces, otro término importante y que hoy en día es no solamente importante, sino necesario en todas las atenciones de la salud, es la calidad. ¿Qué significa la calidad en cuanto a la salud, en cuanto a las atenciones de los servicios de salud? ¿Qué significa la calidad, ¿no? La calidad está definida como un conjunto de características, cualidades que se otorga a un servicio, algo que nosotros brindamos para satisfacer las necesidades de un paciente. Es decir, si nosotros vamos a dedicarnos a la enfermería, entonces las atenciones que demos tienen que ser pues con óptima eficiencia, que conlleve a que el paciente se sienta satisfecho en la atención, ¿correcto? Eso es calidad, ¿no? Entonces la calidad no es solamente en el aspecto de brindar nuestros servicios, sino es que también ahí influyen otros factores que podría ser pues el tema de la infraestructura, el tema del soporte médico, que también pues diagnostiquen al paciente en forma adecuada, que tenga oportunamente las medicinas, ¿no? Entonces todo un concepto general de lo que significa la atención en salud conlleva lo que es la calidad, ¿no? Todos los servicios que nosotros brindemos tenemos que buscar que sean de calidad, que sean eficientes, ¿no? Entonces la calidad se entiende como una satisfacción del paciente al haber recibido varios servicios en forma general, ¿verdad? Entonces, bueno, la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad en 1988 basa pues basa este concepto de calidad en varios, en varias. ¿Cómo podemos medir la calidad periódica, sea en forma mensual, bimestral
o diaria, ¿correcto? Entonces, una autoevaluación donde se haga pues un reporte de enfermería en cada cambio de turno. ¿Correcto? Una autoevaluación semanal en una reunión semanal con el personal de enfermería sobre las situaciones o eventualidades que hayan ocurrido durante el turno. ¿Correcto? Entonces, ¿eso para qué nos va a ayudar? Esa autoevaluación nos va a ayudar a que nosotros, como personal de salud, tengamos una proyección a mejora. No es con el hecho de poder sancionar a la persona o criticarlas, por el contrario, ¿no? Hoy en día se tiene mucho tabú en cuanto a nosotros hacer una reunión y hacer la evaluación de cómo fue el trabajo del personal durante la semana o durante el mes, cuál fue el desempeño, ¿no? Porque generalmente esas reuniones terminan pues sancionando, ¿no? Y eso es lo que muchas veces limita a que el profesional pueda desenvolverse adecuadamente, ¿no? Y lo que esto, vamos a ver más adelante, conlleva a errores al personal de salud en cuanto a su cuidado propio o autocuidado y el cuidado para el paciente. Entonces es importante que nosotros definamos qué es lo que dice, pues, ¿no? El concepto de la calidad para nosotros determinar si estamos buscando una mejora o si estamos buscando solamente una crítica dentro del estado laboral y no buscamos una calidad en la atención. Entonces, para nosotros llegar a la calidad de la atención, tenemos que primero nosotros entender en qué nos hemos equivocado y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Ahí vienen los proyectos de mejora que se pueden hacer en cada establecimiento en forma periódica, ¿no? Entonces, es importante también, por ejemplo, los registros que se tienen que hacer en enfermería sobre eventos adversos, sobre reacciones medicamentosas, sobre algún incidente que ocurra dentro del proceso de la atención al paciente, que estos sean registrados adecuadamente, que estos puedan llegar a tener indicadores que nos ayuden a nosotros a brindar un mejor servicio. Si hemos tenido este mes un indicador, por ejemplo, de 10 eventos adversos que haya ocurrido con nuestro paciente, un evento adverso se refiere pues que el paciente está en la camilla y se ha movido y se ha caído de la camilla, o que se haya quemado con alguna comida, con la dieta, etcétera. Esas situaciones que ocurren dentro de la atención de un paciente se llaman eventos adversos. Estos eventos es diferente a reacciones adversas que son sobre los medicamentos, ¿no? Entonces, los eventos adversos de enfermería tienen que ver mucho con el tema de la buena documentación. Si nosotros hacemos una buena documentación y no se oculta las situaciones adversas que ocurren, eso nos va a llevar a hacer paulatinamente, como mencioné al inicio, una autoevaluación para, en base a eso, buscar una mejora. Y con el objetivo de ¿qué? De brindar una mejor calidad de atención para el paciente, ¿correcto? Entonces, ese es el objetivo del cuidado de enfermería. Y es un concepto importante, el cual lo tenemos que tener para nosotros tener en cuenta que lo importante dentro de los servicios que brindamos es que el paciente tenga una óptima atención en su estadía clínica, ¿correcto? Otro punto importante, otro concepto importante dentro de la formación de la enfermería es el PAE, ¿no? Vamos a ver qué significa, por ejemplo, vamos a ahorita hacer la descripción del perfil profesional de enfermería, ¿no? Cómo es que esa persona está capacitada para poder brindar la atención hacia los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que menciona? El perfil de estos profesionales se basa en una competencia general, ¿no? Competencia general se refiere, pues, a conocer el sistema humano, el organismo humano, conocer las características, conocer cuándo es una patología de un tipo, cuándo es una patología de otro tipo. Esas son las competencias generales, básicas, que tiene que formar un profesional. Y las competencias específicas, hablan pues muchos autores sobre el tema de la formación de los profesionales y habla sobre competencias específicas. Estas competencias específicas tienen que ver mucho con el tema de la persona. O sea, la persona tiene que formar actitudes, tiene que formar aptitudes,
tiene que formar competencias que garanticen que todo lo que han aprendido lo puedan ellos desarrollar, lo puedan desenvolver de forma adecuada. Entonces, ¿qué se necesita? Que la persona pues tenga un análisis crítico, que tenga un pensamiento complejo, que esa persona pueda ser empática con los pacientes, sobre todo en el cuidado de enfermería, que es la carrera pues que tiene un contacto directo con el paciente. Entonces es importante que se pueda desarrollar el tema de la empatía hacia los pacientes, ¿no? Tratar a los pacientes como personas, no como cama, ¿no? La cama número 5 o el paciente con apendicitis. A veces, muchas veces, esa falta de humanización que se ha perdido quizás durante muchos años, se interpreta como una frialdad que tiene el personal de salud sobre los pacientes, ¿no? Entonces, a eso pues nosotros le denominamos humanización, ¿no? Y está dentro de la normativa del Ministerio de Salud, que hoy en día las competencias humanísticas estén dentro de la formación del profesional de salud. ¿Por qué? Porque si nosotros no atendemos en forma humana a los pacientes, muchas veces vamos a minimizar algunos riesgos que indirectamente pueden afectar la vida del paciente, ¿no? Entonces es importante, vamos a detallar un poco más en las siguientes diapositivas de cómo vamos a lograr esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que principalmente en términos generales, por ejemplo, detalló en su estudio el especialista Miller? Él habla sobre el tema de que estas competencias para el perfil profesional tienen que estar como esta pirámide. Vamos a entender qué significa esta pirámide. Esta pirámide significa las competencias generales, el saber todo lo que yo he aprendido sobre enfermería, sobre cuidados básicos, sobre técnicas, sobre anatomía, todo eso está aquí, ¿correcto? Si no tengo esa formación, no voy a poder lograr hacer otras competencias, en este caso las específicas. Entonces, ¿qué significa? Saber. Primero, conceptos básicos, conceptos generales sobre el tema de la formación de la carrera. Saber cómo, hacia dónde estoy dirigiéndome, cómo, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Mostrar cómo vienen las técnicas, las prácticas que nosotros podemos desarrollar en el ámbito de la carrera profesional para poder nosotros llevar la teoría a la práctica, para que esto lo finalicemos como el hacer, es decir, nosotros poder determinar que todos los conceptos aprendidos puedan terminar en una acción, es decir, en una atención adecuada del paciente, con las técnicas, cumpliendo la guía, con los guías, con los protocolos y cumpliendo pues con la calidad de atención que le voy a brindar al paciente. Entonces, todo eso conlleva a que nosotros podamos cumplir el objetivo sobre calidad y seguridad de atención al paciente. Estas etapas nosotros la conocemos como PAE, que es el proceso de atención de enfermería, PAE, proceso de atención de enfermería. ¿Cómo hacemos este proceso de atención de enfermería? Básicamente en 5 momentos, ¿no? En 5 procesos, en 5 etapas, que es la valoración, la identificación del proceso, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es el proceso de atención de enfermería? En la etapa 1 hacemos la evaluación. ¿Qué es hacer una evaluación? Principalmente en estas etapas se lleva a cabo la recolección de datos, la recolección de información que necesitamos del paciente. Conocemos al paciente en esta primera etapa, conocemos al paciente. Tenemos los datos de sus nombres completos, la edad del paciente, de dónde proviene. Es importante saber de dónde proviene el paciente, ¿no? Si es un paciente que viene del extranjero, es un paciente que viene de una parte
interna del país, ¿no? Entonces, todo es importante saberlo porque existen enfermedades que son localizadas, ¿no? Entonces, es importante nosotros también comprender el tema de la localización del paciente, si tiene unos familiares, está acompañado, está solo, ¿no? Toda esa información para nosotros, qué edad tiene, cuándo nació, es un niño, es un adulto mayor, toda esa situación para nosotros como personal que vamos a hacer un trato directo con el paciente es muy necesario. Es muy necesario porque vamos a empezar a nosotros a realizar un trato humanizado, porque muchas veces se ha visto pues en los establecimientos de salud, sobre todo en la parte pública, en los establecimientos públicos, como hay una sobrecarga de atención, hay una demanda bastante grande de los pacientes, muchas veces se vuelve muy mecánico el tema de la atención a los pacientes. Entonces, obviamos ciertos datos que en algún momento nos va a ser necesario y vamos a nosotros poder incurrir en alguna situación desfavorable, ¿no? Correcto, sí, podemos tener a una persona, por ejemplo, que es adulto mayor, sufre de diabetes o sufre de hipertensión o alguna enfermedad crónica, y hemos obviado quizás preguntar cuál es la edad del paciente, ¿no? Entonces podemos quizás incurrir en hacer maniobras inadecuadas hacia el paciente, de poder moverlo bruscamente, de poder no prestar atención que el paciente ya no escucha bien, entonces nosotros asumimos que la indicación que le hemos brindado nos ha escuchado y no fue así. Entonces, por eso es importante conocer bien al paciente. Por eso esta primera etapa de lo que es evaluación es importante para conocer aspectos generales del paciente. En la etapa número 2, que habla sobre el tema de diagnóstico, vamos a nosotros interpretar, ¿no? Vamos a interpretar cuáles son los riesgos potenciales que para nosotros nos va a poner en alerta, ¿no? Por ejemplo, es un paciente con hemofilia, es un paciente que sufre de artritis, o es un paciente que tiene una fractura cervical, es un paciente que tiene pues una enfermedad terminal, oncológica. Entonces, eso de ahí para nosotros es importante saber. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a tener protocolos de atención para cada paciente. No podemos tratar a un paciente, bueno, que ha venido por una fractura de muñeca, que a un paciente que tiene pues un cáncer terminal y que está recibiendo opioides, morfina, cada 6 horas, cada 4 horas, ¿no? Entonces, el trato es diferenciado. Por eso es importante nosotros entender que en la etapa 2 del diagnóstico nosotros podamos hacer una determinación de cuándo hacemos las intervenciones de enfermería y cuáles son los objetivos que nos trazamos de acuerdo a esas intervenciones. Como dije, depende mucho de la etapa 1 que nosotros hayamos conocido al paciente. Entonces acá empezamos a diferenciar cuál va a ser el trato de cada paciente en cada circunstancia diferente de la condición del paciente. En la etapa número 3 vemos lo que es la planificación. Entonces, ya conocemos al paciente, tenemos los datos, hemos hecho un diagnóstico, hemos interpretado qué tipo de patología, qué condición tiene el paciente, por qué está internado y qué atención le vamos a brindar. Entonces, ahí viene la etapa de la planificación. ¿Qué es lo que vamos a nosotros hacer? ¿Cuál es su protocolo que el médico ha indicado de acuerdo a la terapia que va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, nosotros como enfermería también tenemos que tener una planificación de enfermería, a qué hora es la alimentación, a qué hora le toca las medicinas, en qué momento es el aseo, en qué momento tiene que caminar o no tiene que caminar, es un paciente que está postrado, en qué momento realizar el adecuado masaje, el adecuado, la perfusión de las vías, ¿no? Revisar cada cuánto tiempo. Entonces, todo eso lleva a un proceso de planificación. Entonces, es importante que nosotros tengamos una planificación por cada paciente, porque cada paciente es diferente. No podemos hacer una planificación general, a todos los bañamos a las 5, a todos, ¿por qué? Porque no vamos a poder nosotros hacer un trabajo óptimo. Vamos a
tratar a todos en el mismo momento y eso va a ser imposible, ¿no? Cada paciente tiene su horario establecido, tiene su protocolo de atención establecido de acuerdo al diagnóstico que tiene, ¿correcto? Entonces, es importante entender el tema que la planificación es individualizada. Luego viene la etapa número 4. La etapa número 4 nos habla sobre la etapa número 4 nos habla sobre la ejecución. En esta etapa número 4 ya vienen pues a nosotros a desarrollar las actividades propias de la enfermería. Es un paso continuo, es una etapa continua que nosotros no nos podemos saltar, no podemos llegar a la etapa 4 si previamente no hemos hecho una planificación, no hemos hecho un diagnóstico y no hemos conocido al paciente. Si no hemos realizado estas etapas previas, nosotros no deberíamos llegar al proceso de la ejecución o a la etapa de la ejecución. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos simplemente ejecutar y atender directamente al paciente, podemos nosotros incurrir en algún tipo de negligencia o error en el momento de la atención de los pacientes. No necesariamente ocurra ello, pero el que no ocurra no significa que esté bien, ¿correcto? Entonces, siempre hay que organizar la atención a un paciente. La enfermería se distingue mucho por el tema de cumplir los protocolos, ¿correcto? Entonces, no seamos la excepción. Al momento de nosotros formarnos en esta carrera de enfermería, es necesario que nosotros entendamos que todo tiene un proceso, que todo tiene secuencia. Y esa secuencia tiene etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Entonces no podemos nosotros iniciar con la etapa 4 y luego recién diagnosticar y después ir a conocer al paciente y luego después al terminar mi guardia recién voy a hacer una planificación para el día siguiente. Eso de ahí generalmente nos lleva a que podamos cometer errores, ¿correcto? Entonces es importante para nosotros entender que las etapas tienen que ser consecutivas y en forma ordenada. Solo así vamos a garantizar que la atención de enfermería se esté brindando en forma óptima, ¿no? Y la última etapa que es muy necesario para nosotros entender que vamos a brindar una atención de calidad a los pacientes es la evaluación. Entonces, dentro de la evaluación, nosotros podemos entender que necesitamos tener indicadores, necesitamos tener guías, protocolos para nosotros atender a los pacientes y que esto se requiera en una documentación si es que existió algún evento adverso, si es que existió alguna situación que es necesario que se comunique a los demás colegas, se maneja pues un cuaderno de ocurrencias y se hace un reporte en cada turno de enfermería, ¿no? En el aspecto privado ocurre lo mismo, ¿no? Dentro del aspecto privado o en toda la formación de enfermería ocurre que siempre se tiene que manejar procesos, se tiene que manejar protocolos. ¿Por qué? Porque la enfermería se destaca mucho por el tema de la organización. Entonces, cuando nosotros organizamos una atención, evitamos muchos errores en el aspecto de que puedan agravar la situación del paciente y en el aspecto clínico dejamos de ser un soporte si es que no cumplimos con el protocolo para el paciente o para los demás colegas, ¿no? Los médicos, los farmacéuticos y todo lo que contempla una atención integral al paciente. Pues si es que no cumpliéramos esto, dejaríamos de ser un soporte, ¿no? Un soporte de apoyo y por el contrario, podríamos llevar a que estos errores nuestros se engrandezcan con los errores de otros profesionales, ¿correcto? Entonces, por eso enfermería es importante, como es la persona que trata directamente al paciente, es importante que se cumpla con todas las etapas y que estas etapas sean secuenciales, ¿correcto? No podemos nosotros saltarnos de un paso para otro. Dentro, bueno, vamos a definir en forma general lo que se ha comentado
el tema del, por ejemplo, lo que habíamos comentado, ¿no? El tema de las funciones principales del profesional, ¿no? De la atención de enfermería, se tiene que ver pues con algunas funciones, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a indicar acá, no? Las funciones básicas de la enfermería, pues, es, como ya conocemos, la higiene al paciente, el tema de la alimentación, el tema de la desinfección, no solamente al paciente, sino al área, a los insumos, a los instrumentos, a todo lo que esté en contacto con el paciente y que va a estar en contacto con nosotros, tiene que cumplir con un proceso de esterilización, desinfección o saneamiento, de acuerdo a lo que indica pues en cada protocolo, ¿no? En cada manual. Si tenemos un manual para la desinfección, para poder hacer una asepsia, una antisepsia y para colocar una vía, tenemos que nosotros seguir el protocolo de atención para vías sanguíneas, ¿correcto? Los materiales que vamos a utilizar también tienen que cumplir con la desinfección previamente realizada en el área de esterilización, limpiar la zona, ¿no? Limpiar la zona es que el paciente pues se encuentre en un espacio aséptico, que tenga una condición limpia, cuando se cambian el tema de las sábanas, también tiene que ser inmediatamente después que el paciente sale de alta, eso es cambiado y es desinfectado, ¿correcto? Entonces, dentro del espacio que el paciente está internado, también tiene que ser un lugar donde no esté, pues, un acúmulo de cosas, donde haya una correcta ventilación, donde el paciente no se vea perturbado por alguna otra situación que pueda, pues, no facilitar el adecuado mejoramiento de su salud, ¿correcto? Entonces, el tema de las camas, lo que les menciono, y mantener, pues, el bienestar del paciente en condiciones generales, ¿no? Es decir, en el aspecto, como habíamos dicho inicialmente, la salud no solamente depende de la enfermedad, sino depende de aspectos psicológicos, de aspectos mentales. La salud mental es importante, entonces no tendríamos que tener un ambiente donde haya ruido, donde haya perturbación, donde el paciente pues pueda no mejorar su condición de salud, ¿correcto? Entonces, mantener el bienestar del paciente desde un aspecto estructural, desde un aspecto general de infraestructura y materiales de uso, y desde el aspecto psicológico, mental y emocional, que sería sobre el tema del trato que nosotros le brindamos al paciente, ¿no? Por eso decía inicialmente que las competencias del personal de enfermería tiene que ser en base a la formación, no solamente de aptitudes de conocimiento, sino también de actitudes y de aptitudes que distingan al profesional de salud en cuanto a empatía, un análisis crítico, una persona pues que pueda ser empática, que tenga una atención humanizada con el paciente, para que pueda cubrir todas las competencias que necesita el profesional de enfermería para una atención en contacto directo con el paciente, ¿no? Otra etapa y la parte que habíamos comentado sobre el tema de las etapas del PAE, que vienen a ser pues la valoración, que es en aspectos generales la recolección de los datos del paciente, el diagnóstico, poder interpretar qué tipo de paciente estamos, si tiene un paciente de riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, ¿no? Identificar ello, la planificación, que es lo que vamos a hacer en base a lo que ya conocemos previamente, cómo lo vamos a hacer en el proceso de ejecución. Quizás necesitamos más colegas para poder atender a ese paciente, o qué otros recursos necesitamos para poder atender adecuadamente y ejecutar nuestra labor como enfermería, ¿no? Y la última etapa, que es la evaluación, que generalmente no se realiza, debería hacerse, incluso documentarse sobre el tema de la evaluación, cómo se ha atendido al final bueno, en el periodo ya de alta del paciente,
quizás podemos incluir una encuesta de satisfacción donde podamos nosotros recolectar esa información y hacer una interiorización para buscar mejoras sobre esa atención que ya se ha brindado, ¿no? Entonces, esas etapas de evaluación es importante que la podamos hacer en cada turno, en cada paciente, en cada secuencia, en forma periódica, ¿no? Semanal, semestral, quincenal, y que esto vaya, pues, teniendo una documentación para que en algún momento se busque hacer proyectos de mejora en base a eso. Vamos a leer ahora sus consultas. Quiero escucharlos un poco para ver si es que tienen alguna duda respecto a lo que hemos hablado en esa primera sesión de clase. Los leo por aquí. A ver, vamos a ver, los leo. La estabilidad emocional positiva del paciente se sana más rápido. Bueno, sí, en realidad el tema emocional para el paciente es necesario, ¿no? Incluso para nosotros mismos también, ¿no? O sea, si trabajamos en un ambiente tranquilo, seguro, y que el paciente también pueda recibir esa atención humana, el aspecto emocional ayuda bastante al aspecto físico, ¿no? Orgánico. Sí, se va a mandar el archivo, Elizabeth. Eso lo van a coordinar con los administradores del grupo. Ellos tienen el archivo del PPT que se ha presentado para que ustedes lo puedan repasar. La clase también está quedando grabada para que ustedes puedan revisarlo y si tienen alguna duda, igual en la clase número 2, la clase número 3, la vamos a ir absolviendo. Si tienen alguna consulta también, igual la vamos a poder absolver, ¿correcto? Es internet. Ok. A ver, nos pregunta acá, buenas, ¿tiene alguna palabra para describir la etapa de ejecución? Ejemplo, en valoración sería conocer al paciente. Claro, correcto, está muy bien. Mira, por ejemplo, en la etapa de valoración, se dijo que es para tema de conocer al paciente, identificarnos, presentarnos con el paciente y conocer al paciente, si es un paciente adulto, qué edad tiene, dónde nació, dónde vive, de qué distrito viene, tiene algún familiar que lo está acompañando, conocer al paciente en forma general, ¿correcto? Después de nosotros haber conocido al paciente, tenemos que nosotros hacer la identificación del paciente. ¿Qué tipo de riesgo es el paciente? ¿Es un paciente que tiene alguna condición sistémica? ¿Es un paciente gestante? ¿Es un paciente niño? ¿Es un paciente con diabetes? ¿Es un paciente con hipertensión? ¿Es un paciente oncológico? ¿No? Conocer al paciente, ¿correcto? Y en la etapa de planificación hacemos el proceso de cómo nosotros vamos a atender al paciente. Vamos a atenderlo de acuerdo a la condición que nosotros hemos analizado. Si es un paciente, por ejemplo, que tenga alguna alteración mental, es un paciente inestable emocionalmente, ¿no? Se va a tener que atenderlo de una manera. Si es un paciente inmovilizado, se va a tener que atender de otra forma. Entonces, vamos haciendo una planificación. Cada paciente tiene un protocolo de atención. Si estoy con un paciente oncológico, tengo que manejar el protocolo de atención para pacientes oncológicos. Si tengo un paciente con fracturas, de la misma forma, tengo un protocolo para atención de pacientes con fractura, ¿correcto? Entonces, para cada condición del paciente tenemos una condición especial de atención. Entonces, ahí viene la etapa de la ejecución, lo que consultan, ¿no? Entonces, en la etapa de la ejecución yo tengo que cumplir todo lo que he escrito en la parte de la planificación, ¿correcto? Por ejemplo, si es un paciente gestante, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a primero medirle los signos vitales. Entonces, en mi planificación está correcto, ¿no? Paciente de tantos años, con tanto tiempo de gestación, que acude al hospital, bueno, por algún tema de emesis, ¿no? Está con náuseas el paciente, entonces está hospitalizado para controlar las náuseas. Entonces, ¿cuál es mi planificación?
poder tener los signos vitales del paciente, temperatura, presión, pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tener en mi mapa de procesos todos los signos vitales del paciente. Esos signos vitales también tienen un temporizador. Yo lo tengo que medir cada 8 horas, cada 6 horas, depende de la condición del paciente, ¿no? Si es un paciente que no tiene una condición sistémica y está por alguna fractura o por alguna condición externa, se mide cada 8 horas. Cada 8 horas o en el cambio de turno con la enfermería se hace la valoración de los signos vitales. Subió, bajó la temperatura, cómo está la presión arterial, continúa estable o no, eso se reporta. Eso se registra en una ficha de un protocolo de enfermería de signos vitales, ¿correcto? Entonces, esa es la parte de la ejecución. Como yo ya planifiqué que primero tengo que medir los signos vitales, luego tengo que canalizar la vía, luego tengo que ver el tema de la dieta, luego tengo que ver el tema de la hidratación y la evacuación de los fluidos del paciente, luego tengo que ver la cena, si tiene algún tipo de indicación especial que el paciente, que el médico haya dado, continuar con ese, o sea, todo ese proceso se llama planificación. Y después lo tengo que ejecutar. Ok, entonces me tengo que ejecutarlo. Como ya tengo mi lista de actividades para ese paciente, ahora lo voy a ejecutar. Paso 1, medir los signos vitales. Me acerco, mido los signos vitales, se registra, se organiza, luego voy a hacer la etapa número 2, le hago la canalización de la vía, le pongo una vía endovenosa, le preparo las medicinas que el médico ha indicado para poder administrarlo, en el caso de la enfermería, la enfermera de formación profesional, en el caso de una formación auxiliar o técnica de enfermería, es pues acompañar a la enfermera y poder proporcionar todos los materiales necesarios para el tema de la ejecución del inyectable, ¿no? Sea pues las medicinas, los materiales en forma séptica, que hayan sido pues recogidos oportunamente de la farmacia, que hayan sido administrados, que hayan sido suministrados de acuerdo a la receta o las indicaciones del médico. Todo eso se corrobora en la parte técnica o auxiliar de enfermería y se hace pues la ejecución, ya depende sea el caso de la formación que tengamos, ¿no? Si el personal técnico o el personal de enfermería que hace la ejecución, sea en la administración de las medicinas o sea en el suministro de las medicinas en el caso de los inyectables, ¿correcto? Luego continúa pues los pasos de la nutrición, la canalización, la frecuencia de las medicinas que las voy a poner, que también se maneja en un CARDEX, que se llama CARDEX de medicamentos de enfermería, donde yo tengo que hacer la valorización de cuánto es que voy a poner cada medicamento según la hoja terapéutica que el médico haya entregado. Si el médico ha indicado que las medicinas sean cada 8 horas, entonces hago mi frecuencia en la tabla para poder hacer la administración cada 8 horas del medicamento. ¿Cómo hago el mezclado de los medicamentos? También. Entonces, el apoyo del personal de farmacia, el químico farmacéutico, brinda las indicaciones para el mantenimiento de los medicamentos. Si es una ampolla que le tengo que administrar, por ejemplo, la insulina, solamente 10 o 4 o 5 unidades de medida de unidades internacionales de la insulina, ¿qué hago con el resto? Que vienen 100 volúmenes. Entonces, ¿cómo lo tengo que almacenar? Lo voy a almacenar en un frigobar. ¿A cuánto de temperatura? A 10 grados, a 5 grados, a 0 grados, ¿no? Eso está también en las indicaciones del inserto del medicamento, cómo tengo que suministrar, ¿correcto? Entonces, eso de ahí es importante que se conozca porque depende mucho el apoyo técnico asistencial con el apoyo profesional de enfermería. O sea, los dos van de la mano, los dos van de la mano. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que la formación profesional de enfermería es para nosotros cumplir con todos estos procesos, no sea a nivel técnico o sea a nivel profesional, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿es alguna otra consulta? La ejecución. Presentes. Ustedes son personal de enfermería, recién quieren estudiar. Preséntense, pueden escribir en el chat si son de Perú o están en otra parte, en otro país.
Nicaragua, oh, mucho gusto, Venezuela, Chiclayo, qué bonito, de Colombia, mucho gusto, Karen, de Argentina, de República Dominicana, de Perú, ok, un saludo a todos, de Huánuco, de ahí, Pilar, ah, qué bonito, vas a estudiar enfermería, bonito, es una, es una carrera de mucha vocación, una carrera de mucha vocación de servicio y en realidad qué bonito que puedan ustedes pues tener esa vocación, ¿verdad? Vocación de poder prestar servicios al paciente, ¿no? Ok. Elizabeth, haremos práctica, sería genial, pero bueno, está programado hacer clases virtuales solamente, por eso vamos a ver cómo manejamos el tema de poder enseñarles la práctica de inyectables, quizás con algunos videos, ¿no? Es mucho mejor estudiar la carrera en forma presencial, ¿no? A veces entre los estudiantes nosotros practicábamos para poder ponernos inyectables a las venas intramusculares, ¿no? Es mucho más interesante, ¿no? Que ustedes en su formación lo van a llevar, esto es solamente como tema general, ¿no? El tema de la formación de principios básicos de enfermería, pero si ustedes lo quieren desarrollar, bueno, es mucho más amplio, ¿no? Es muchísimo más amplio. De primera clase, sí, hoy día es la primera clase, Cindy, de principios básicos de enfermería. Básicamente que para ustedes conozcan también cómo es la carrera, ¿no? La carrera es de bastante vocación de servicio, es de bastante responsabilidad sobre la salud del paciente. Y también es importante, y a veces no lo dicen, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un hospital y a veces la carga laboral es bastante pesada, por eso es importante, y yo empezaba la primera clase con el tema de la formación de competencias, ¿no? O sea, hay que nosotros estar preparados, no solamente en cuanto a conocimiento, sino estar preparados emocionalmente y psicológicamente para nosotros atender a los pacientes. Todos los pacientes vienen con una condición diferente, no solamente orgánica, sino también emocional, psicológica, ¿no? Y es importante, ya vamos a ir hablando más adelante sobre el tema de los riesgos laborales de enfermería, no como una intención de que se asusten, sino como una intención de que conozcan, ¿no? Y que interioricen la formación de enfermería para que ustedes puedan desarrollar su carrera en forma responsable, responsable con ustedes mismos y responsables con el paciente, porque muchas veces, a veces queremos estudiar algo, pero luego esto se convierte más en una carga que poder disfrutar nuestra carrera, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estudiemos algo, estudiemos porque nos gusta, porque lo vamos a desarrollar y eso nos va a satisfacer. Vamos a llegar a casa y vamos a llegar contentos porque hemos podido nosotros desarrollarnos en el ámbito que hemos elegido, ¿no? Por eso es importante, como decía, ¿no? Entender todas las situaciones de pro y contra de las carreras. No todas las carreras son bonitas. Es importante que a nosotros nos guste para poder nosotros hacerlo en forma adecuada, en forma correcta, ¿no? No es solamente, bueno, voy a ganar bien aquí y voy a ganar más allá, ¿no? Entonces no es por un tema económico, sino es por un tema de que vamos a dedicar nuestra vida a poder hacer eso, ¿no? O sea, es muy bonita la carrera de enfermería y qué bueno que a ustedes también les guste, ¿no? Para que podamos nosotros mejorar la condición de las personas, ¿no? Ese es el objetivo de la enfermería, mejorar las condiciones de los pacientes en virtud a nuestras atenciones como enfermería, ¿no? Bueno, no soy enfermera, pero igual me identifico también, ¿no? Porque también tengo formación de enfermería. Entonces, bueno, si no hay alguna otra consulta por ahí, voy a indicarles la clase número 2 para que ustedes también tengan alguna consulta. En la clase número 2 vamos a tocar, o para que puedan venir y puedan tener alguna consulta al respecto. Ya voy a compartir aquí una vez más.
Ok. Ahí se ve. Bien, este es el temario de las 5 clases que vamos a tener. La siguiente clase vamos a hablar sobre el tema de riesgos laborales, ¿no? O sea, lo que implica nuestra formación como profesional de salud en el lugar de trabajo, qué significan los pacientes para nosotros. También nos podemos contaminar, también nos podemos enfermar, porque también somos personas igual que los pacientes, tenemos un sistema inmunológico adecuado, el aspecto psicológico, el estrés laboral implica sobre la salud de mi persona y también sobre el paciente. Sí, es necesario por eso saber de ello, cuáles son los riesgos que yo me someto dentro de la atención a un paciente, ¿no? Puede ser la contaminación de algunas sustancias, puede ser también el tema de los accidentes laborales que ocurren cuando me puedo hincar con una aguja, con un bisturí, ¿no? Entonces me puedo contaminar con las secreciones de los pacientes, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, TBC multidrogoresistente, ¿cómo puedo protegerme? Entonces, todas esas condiciones principales del paciente, del profesional hacia el paciente, la tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, eso vamos a hablar la clase número 2. Y bueno, ahí ya nos estamos, los escucho también para poder saber sus inquietudes, sus consultas y sus dudas, ¿correcto? Ok, bien. A ver, ¿alguna consulta? Pueden escribirlo acá al chat porque no se me permite poner los audios. Rona, gracias, me encantó la clase. Ok. Tanto. Bien, ok. Sí, entonces no se retiren ahora, ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Les voy a dejar pues con los administradores del grupo para que puedan darle algunos detalles y nos vemos en la siguiente clase. Ok, muchas gracias a todos, buenas noches, hasta luego, bye bye. Gracias, profesora. Gracias. Chicos, todavía no se van a retirar. Profesora, tampoco vaya